nosotros comenzamos a ver las características de la vida victoriosa, pero especialmente por Cristo en nosotros, por Cristo en nosotros. La vida victoriosa. ¿Por qué pensamos en la vida victoriosa? ¿Por qué es necesaria la victoria? Bueno, porque hay una voluntad divina. Y no hay nada más importante ni en el cielo ni en la tierra que la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es lo más importante por encima de cualquier cosa que podamos nosotros tener en nuestra mente, en nuestro corazón. Lo más importante para un hijo de Dios en Cristo Jesús es que la voluntad de nuestro Padre Celestial sea hecha. Amén. Y que esa voluntad de nuestro Padre sea hecha en nuestra vida. Yo estaba diciendo que la voluntad de Dios es lo más importante. Y la voluntad de Dios tiene siempre dos partes. Una parte que es negativa y otra parte que es positiva. La parte de la voluntad, que podemos decir la parte negativa con respecto a la voluntad de Dios, tiene que ver con todo lo que nosotros no debemos hacer. Todo lo que desagrada al Padre, que lo ofende. Entonces nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios en cuanto a lo que Él no quiere, a lo que Él molesta, a lo que a Él lo ofende. Tenemos que saber para que nos apartemos de todo pecado. Pero hay una voluntad que es positiva en el sentido de que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Amén. Y el asunto es este: cuando nosotros entramos en el conocimiento de los mandamientos del Señor y queremos hacer la voluntad de Dios, encontramos una realidad tremenda con respecto a nosotros. La Biblia llama a este cuerpo, le llama cuerpo de pecado. Cuerpo de pecado. ¿Y eso qué quiere decir? Que la tendencia natural de este cuerpo es a pecar. Lo que quiere decir que la tendencia natural de este cuerpo no es hacer la voluntad de Dios. Entonces, en cuanto a lo negativo, cuando llega la hora de hacer lo que no debemos, pues una de las tendencias naturales es hacerlo, acometerlo. Y no estamos hablando necesariamente de pecados pues terribles, pecados bien obscenos, no, sino cuando tiene que ver también con cosas menores que aún, como decía hace 8 días, tienen que ver con nuestra personalidad, con nuestra forma de ser. Yo les decía a ustedes, y es un tema que vamos a estar trabajando con parejas en su momento, es el tema de los temperamentos. Todos nacemos con un temperamento, todos nacemos con una naturalidad. Lo heredamos de nuestros padres, lo heredamos desde nuestros antepasados, heredamos las formas de ser. Y entonces, ¿qué es lo que se manifiesta cuando esta carne, cuando este temperamento explota? Cuando este temperamento se manifiesta. Lo negativo, las cosas de la carne, como dice, se manifiesta son las cosas de la carne. Entonces, cuando llega la hora de hacer la voluntad de Dios con respecto a lo que no debemos hacer, encontramos lo que ya Pablo nos dijo en Romanos 7, que lo que no quiero, pero lo que quiero hacer. Entonces allí vemos la parte negativa de no hacer, pero terminamos haciéndolo. Ahora, cuando llega la hora de hacer lo que debemos hacer, entonces la Biblia llama a este cuerpo, lo llama cuerpo muerto. Es un cuerpo muerto. ¿Y qué pasa? Cuando llega la hora de hacer la voluntad de Dios, no quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, para lo que es el pecado, es un cuerpo de pecado muy listo a pecar. Pero cuando llega la hora de hacer las cosas santas de Dios, esta naturaleza no quiere hacer las cosas santas de Dios, sino que se opone. Y entonces encontramos que en ambos sentidos nuestra naturaleza está opuesta, diametralmente opuesta a la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué es lo que experimenta el cristiano cuando comienza a vivir una vida de fe? Cuando nos convertimos al Señor y cuando anhelamos de todo nuestro corazón vivir para la gloria de Dios. Porque yo creo que todo nos ha pasado, ¿verdad? Comenzamos nuestra vida cristiana
Fuimos convencidos de pecado por el Espíritu Santo y nuestra tendencia natural, o por lo menos la voluntad inmediata nuestra es hacer lo que Dios quiere, apartarnos del pecado. Pero de alguna manera todavía ese pecado va a continuar allí. Y entonces con lo que más batallamos, con lo que más peleamos, es la forma de ser nuestra. Es con lo que más peleamos. ¿Por qué? Porque eso viene en nosotros. Porque nacemos con esas características no tan positivas, más bien muy negativas. El egocentrismo es una característica central en todos. Siempre el egocentrismo se va a manifestar. Una de las maneras como más se manifiesta el egocentrismo en la vida espiritual es cuando estamos enfocados en orar en torno a nuestras necesidades nomás. Ahí está manifestado el egocentrismo en todo su furor. Estamos pensando en lo que quiero, en lo que necesito, en lo que me gusta y en los regalitos especiales que Dios debe darme. Pero no estamos enfocados en una visión divina de las cosas. No estamos enfocados en un plan completo de Dios, sino centrados en nosotros. ¿Y por qué vienen las peleas de pareja? Las peleas de pareja no vienen por las diferencias que tengamos. Las peleas de pareja, bueno, las diferencias son una pauta ahí que va a estar molestando, pero lo que va a causar realmente el problema en la vida de pareja es el egoísmo de cada uno. Ella quiere lo suyo y él quiere lo suyo. Ella no quiere aflojar y él tampoco quiere aflojar. Entonces se presenta el tira y encoge. Él tira y encoge. Y a raíz de eso ya vienen otros aspectos como que el enojo. Ya nos enojamos. Y el enojo de primera instancia no necesariamente es pecado. Pero el enojo cuando se guarda y cuando ya se va volviendo un resentimiento y cuando ya comienza a actuar la persona con el resentimiento. Hace unos días estuve visitando a una pareja, estuve en Medellín y me quedé en la casa de una pareja familiar de nosotros, y cuando ya íbamos para el aeropuerto, entre la charla que teníamos, yo le expresé al varón que me estaba llevando, yo le dije: a usted se le nota el enojo con que le habla a su esposa, hermano. O sea, usted viene enojado ya, y ese enojo se le brota por los poros. En todas las acciones, yo veo que en todo es un tira y encoge con ella. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ella tampoco se deja. Entonces, ¿qué es lo que tienen todo el tiempo? Alegatos, el ambiente caliente, porque el egoísmo está arrastrando. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué es lo que más arrastra a los hijos a cometer las cosas indebidas que se les enseña y se les dice que no hagan? El bendito egoísmo, que como yo decía, el egoísmo se manifiesta desde la primera infancia. ¿Se acuerda que yo les decía que usted nunca ha visto a un bebé considerando a la mamá que le hicieron cesárea, que está dolorida, que en ese momento sus pechitos le están doliendo porque están cargados de leche, porque la leche no quiere salir, porque esos pezoncitos están todavía taponados? Y ese muchacho que le dice: bueno, mami, le voy a dar 8 días para que... Mami, le voy a dar 8 días para que se mejore, para que se calme y la lechita baje por naturaleza. En 8 días vuelva a molestarla. 8 horas, bendito Dios. ¿Cada cuánto come un bebé recién nacido? Cada 2 horas. Hola, antes tus hijos se criaron, ¿les dan de leche cada 8 horas? Antes de que se criaron, ¿no? Cada 2 horas. Entonces, y luego se está manifestando la independencia, nuestro individualismo. Un individualismo también egoísta. Y lo vemos desde niño, ¿no? El niño que todo el tiempo quiere yo solito, y ya quieren, va uno a pasar una avenida como estas, y usted cree que el niño es como la perrita que tengo en la casa. Hay una perrita que cuando uno la saca, tenemos 2, la una sale sin collar, pero la otra hay que ponerle collar. Porque esa bendita por las avenidas quiere salir como volador sin palo. Y es que hace fuerza, hay que coger y frenarla. Y eso lo ve uno en los niños también. Le están diciendo: por ahí no es. ¿Y qué pasa? Venga, yo lo llevo de la mano. No, yo solito puedo. Y manotea y se enoja y se molesta. Porque él solito o ella solita pueden.
sin calcular todo el peligro, todo lo que... Y eso es lo que más nos sucede. Uno de los pecados más graves que casi no se nombra y que es pecado gravísimo en cada ser humano y que aún en nosotros los cristianos sigue siendo una amenaza continua, es la independencia, el no depender de Dios. Tomamos las decisiones sin preguntarle, tomamos las decisiones primero y luego le decimos a Él que nos bendiga y que nos ayude. Primero actuamos nosotros y luego le creamos la carga a Él. Yo me invento el problema y luego se lo entrego a Él para que Él me lo solucione. Y yo quiero decirle una muy triste, mi hermano, con respecto a eso, mi hermana. Usted se está haciendo su plan, usted hace toda su programación y luego llega y le pasa la hojita a Dios y le dice, vea, léase y cúmplase. ¿Sí? Usted se la pasa a Él la hojita y le dice, léase y cúmplase. ¿Sabe qué dice el Señor? Yo no tengo ninguna responsabilidad con eso. ¿Sabe qué le dice Dios? Yo no tengo ninguna obligación con eso. Eso se le ocurrió fue a usted. Eso no está de acuerdo a mi plan. Eso no está de acuerdo a mi propósito. Así que vaya a ver. Y lo deja. Y lo deja que se estrelle. Y lo deja que se reviente las ñatas. Y cuando tiene las ñatas reventadas, ¿qué hace el Señor? Venga, yo le limpio esa sangrecita. Venga, yo lo sano. Venga, yo lo curo. ¿Pero aprendió o no aprendió? ¿Y qué decimos? En el momento del dolor, como dice ahí más o menos, ¿no? Ahí más o menos. Sí. Y los que somos casados, cuando hemos tomado alguna decisión por ahí, algún plan, y la esposa llegó a decirnos, no me gusta esa compañía, no me gusta esa sociedad. Y el hombre dice, usted parece mal agüero, a toda hora echándole a uno la mala suerte. Y bueno, y metió la cabeza. Y cuando metió la cabeza y le fue mal, ahora que dice, usted es como bruja. Usted es como una bruja porque usted sabe las cosas, las adivina. No, hay discernimiento, pero ese individualismo de nosotros nos quiere llevar a cometer gravísimos errores. Y eso es un pecado. Por ahí comenzó la caída humana. Hacia la crisis en que está la humanidad, por ahí comenzó independencia de Dios. Entonces, mis amados, siempre el Hijo de Dios se encuentra con esas dos partes, lo que no debe hacer y lo que sí debe hacer respecto a la voluntad de Dios. Pero siempre se va a encontrar con la misma amenaza. Hacerlo independientemente de Dios, hacerlo a su manera y esperar los resultados de Dios obrando en las cosas. Entonces, y siempre vamos a encontrar con algo. Esto es una ley que está con nosotros. Esto está en nuestra naturaleza. Y es que la carne, nuestra humanidad, no se sujeta a la ley de Dios. Bien lo dice Romanos capítulo 7. No me acuerdo el versículo, si es el versículo, no, es Romanos 8, capítulo 12, versículo 12, 13 por allí, está en el capítulo 8, donde dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Vamos a buscar el versículo porque ese versículo es demasiadamente importante y no lo había anotado. Romanos 8, 12, 13 por ahí. Uy, se me robaron Romanos de la Biblia. Me lo borraron, no sé quién entró y me lo borró. Romanos capítulo 8. Es el versículo 7. Capítulo 8, versículo 7 de Romanos. Este versículo, bueno, toda la Biblia hay que tratar de aprendérsela, pero este versículo es, cuando se trata de la voluntad de Dios, cuando se trata de no hacer lo que Dios no quiere, y de hacer lo que Dios sí quiere, váyase a este capítulo 8 de Romanos, y mire lo que dice el versículo 7.
Por cuanto los designios de la carne, ¿qué pasa? Su naturaleza anda en enemistad con la voluntad de Dios. Choca con ella. Dios no quiere que usted haga algo y resulta que es lo que más quiere hacer. Eso sí pasa, ¿no? Lo prohibido es lo que más llama la atención, ¿no? Es lo que más arrastra. Pero cuando llega la hora de hacer la voluntad de Dios, qué locha, qué pereza, qué negligencia, hasta qué irresponsabilidad. Y ahí ya brota también esa naturaleza, esa forma de ser. No, yo no quiero yo no le comparto el evangelio a nadie porque a mí me da pena. ¿Usted no sabe que eso es un acto egoísta de parte suyo? No compartirle a un familiar, no compartirle a otra persona porque le da pena, es un acto de egoísmo. Usted no quiere pasar vergüenza. ¿Y acaso el Señor no ha dicho que nosotros debemos de dar testimonio delante de todos los hombres? Que debemos de ser personas conocidas como personas de fe. Pero no, me da pena. Entonces, ¿qué es lo que le mueve la pena? El egoísmo. No quiero quedar mal. No quiero ir a embarrarla. Entonces, a causa de no querer embarrarla, de no cometer el error, a causa del miedo, un miedo egoísta, entonces termina desobedeciendo a Dios. Y termina no creyéndole a Dios. Dios ha dicho que cuando nosotros vayamos a hablar delante del que sea, confiando en que Él es el que nos envía, Él va a dar la palabra oportuna, dice el texto. Él nos va a dar la palabra oportuna. Entonces yo tengo que disponerme para que el Señor dé la palabra oportuna para compartirle a esa persona, pero no lo hago porque tengo pena. Esa pena es egoísta y lo lleva a desobedecer a Dios, lo lleva a oponerse a la voluntad de Dios porque usted no quiere quedar mal. En este momento me asombró Sari, que Sari salga acá adelante, venga, coja una silla y se suba a volver. Ella es una niña muy tímida. Yo la conozco como una mujer muy tímida, una jovencita todavía. Ella es muy penosita. Pero mire, pasó su vergüenza, si fuera el caso, y cogió la silla y vino y la puso y se plantó frente a ustedes viéndole aprender eso. ¿Qué significa eso? Por naturaleza no lo haría. Pero ella está obedeciendo un principio que es el de servicio. Servir a Dios a veces implica que hagamos algo que puede ser vergonzoso, que nos puede dar pena. Pero pongo la cara y, como dicen por ahí, me pongo pálido un rato y no, ¿cómo es que es? Colorado un rato y no pálido toda la vida. Me pongo pálido un rato con tal de hacer lo que hay que hacer. Porque ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que ellas quieren? Que estén prendidos los televisores para que usted pueda leer la palabra de Dios. Y sobre todo los que no trajeron ni Biblia ni celular, peor. ¿Sí? A que no trajo ni Biblia ni celular, a eso sí que hay que ayudarles bastante con la Biblia. Entonces, mis amados, está diciendo allí que los designios de la carne, este versículo es tan importante, porque me está diciendo que cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, mi naturaleza se opone a la voluntad de Dios. Mi naturaleza pelea con Dios. Y luego dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. Pero lo más grave de todo, lo termina diciendo el versículo. ¿Qué es lo más grave? Dígalo, dígalo. Pero entonces no piense en la carne como algo fuera de usted, fuera de su naturaleza. Si lo leemos correctamente, está diciendo, por cuanto los designios de mi carne, en primera persona, los designios de mi carne son enemistad contra Dios. ¿Y cómo es que mis designios son enemistad contra Dios? Yo soy un hijo de Dios, ¿cómo así que yo ando peleando con Dios? Pues para que vea, son enemistad contra Dios porque no se sujetan a su ley. Sí, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puedo. Léalo, dígalo, y tampoco puedo. Vuelva y dígalo, y tampoco puedo. Vuelva y dígalo, y tampoco puedo. Entonces,
si no puede porque quiere hacerlo? ¿Me estoy haciendo entender? Si la Biblia me dice que mis designios naturales son contra la voluntad de Dios, no se sujetan a la ley de Dios. Pero lo más grave, no puedo sujetarme a la ley de Dios en mi naturaleza. No voy a cumplir esa voluntad de Dios en lo positivo y en lo negativo, no la voy a cumplir. Entonces, ¿por qué estamos intentando todo el tiempo hacerlo en nuestras fuerzas? Y ahí es donde pecamos y la embarramos, porque no lo estamos haciendo a la manera de Dios. Entonces, la característica que nosotros vimos hace 8 días de cómo es la vida que Dios nos proveyó y cómo es la vida de victoria, es una vida que no es mejorada, sino que es una vida intercambiada. ¿Sí bien? Porque tiene sentido de una manera fundamental. Mi naturaleza no se sujeta a la ley de Dios, pelea contra ella, y aunque quisiera, tampoco puede. En algún momento a usted se le sale su piedra y usted puede confesar los pecados y dice Señor, y viene ante el Señor con toda la vergüenza del caso y le dice Señor, otra vez la volví a embarrar, quiero que me perdones, la próxima vez sí. Y viene la próxima vez y ¿qué pasa? Y vuelve. Yo siempre he dicho que hay cosas en uno que mantenemos como una herida abierta, que eso nos dicen algo que no nos gusta y es como si echara sal. Ahí mismo se calientan las orejas. Ahí mismo se le calienta el corazón, se le calienta la cabeza y empieza a hervir. ¿Por qué tenemos los conflictos? Ahora que veníamos en el carro con mi esposa, veníamos escuchando parte de un programa de Caracol y hablaban de las emociones. Y a cual más de la Fundación Carvajal, la emisora de la Fundación Carvajal. Y hablaban de las emociones y hablaban de la rabia. Entonces yo decía, bueno, el término la rabia queda como bien feo, ¿verdad? Porque dicen que la rabia es la que le da a quienes. Ahora, si ellos nos ven como el animal humano, pues ya ahí ya tendría sentido, de resto no. Pero hablando de esas emociones que afloran todo el tiempo, que una sola palabra expresada con ira, con malestar, con enojo, con resentimiento, cómo llega y hiere el corazón de la otra persona. Eso en otras palabras, dicen que cuando uno saca una palabra expresada con una indisposición, ya con un recelo en su corazón, eso es como coger y tirarle una pedrada a la otra persona, como tirarle un ladrillazo a la otra persona. La naturaleza de la otra persona, ¿cuál es? ¿Coger el ladrillo y pegarlo en la pared? No. Si usted le tiró un ladrillazo, ¿qué hace? Le devuelve 2. Le devuelve 2. Ahí sí pasa como el par de indigentes que estaban en la calle. El uno tenía de almohada un ladrillo y el otro tenía de almohada un periódico. Y llegó el del ladrillo y le quitó la cobija al otro. Le quitó y llega el otro y vuelve y se la quita. El que tiene la almohada le quita la cobija al otro y se la pone. Entonces llega el otro y dice, no, esta es mi cobija, el periódico. Y llega el otro y le dice, si me la vuelve a quitar, le pego un almohadazo. Le pego su almohadazo. Mis amados, estallamos con mucha facilidad, ofendemos con mucha facilidad. Estos días estuve acompañando a unos hermanos que estaban haciendo un trabajo allá en el lote en Pescador, y entre ellos hay un cristiano. Me lo presentaron como cristiano, el hermano, no les digo el nombre porque todos lo conocen. No es de aquí, no es de la congregación. Pero yo me aterraba con la facilidad que el hombre estaba hablando y arriaba a la madre. Una facilidad, lo cual yo decía, este no es tan hermano, este lo que es que está yendo a la congregación, le gusta, ¿sí? Como un primo tercero, en tercer grado. Pero no, puede ser un cristiano. Un cristiano nacido de nuevo, de verdad. Pero un cristiano que como es iracundo y le está dando la carne todo el tiempo el permiso,
con mucha facilidad, cuando medio se enoja, ahí mismo va sacando su madrazo, su expresión. ¿Puede un hijo de Dios hacer eso? ¿Que no puede? De poder puede. Y tanto puede que lo hace. Y tanto puede. No, entonces lo primero que nosotros decimos, no, no es cristiano. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque en la Biblia está la doctrina del cristianismo carnal. En la Biblia está la doctrina. ¿Qué quiere decir eso? El cristiano que se deja llevar de su naturaleza humana. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros no estamos aplicando los principios de la palabra de Dios a la hora de caminar como Dios quiere. El Señor nos está diciendo, usted es mi hijo, usted es mi hija. Usted realmente nació de nuevo, por eso es mi hija, si no, no lo fuera. Mi espíritu está unido con el espíritu suyo, porque nuestra comunión con Dios es de espíritu a espíritu. Amén. El que se une al Señor, ¿qué pasa? Un espíritu es con Él, está, pero quiere vivir la vida cristiana en sus fuerzas. Quiere vivir la vida cristiana aplicando sus métodos. Y tristemente, muchos queriendo vivir la vida cristiana aplicándole los principios seculares de una sociología o de una psicología a través de libros y estudios. Ayer nomás estaba viéndome una película de Woody Allen donde hablaba de las emociones y 15 años yendo donde el terapeuta y todos los días estaba peor. Y me dio risa, ¿no? Porque él decía, yo llevo 15 años yendo donde el psiquiatra. Y me volví loco. Me enloqueció el psiquiatra. 15 años decía, y estoy peor que antes. Y esa le cuento que es una triste realidad. Lo dice en la película de una manera humorística, pero es una realidad. Y eso es lo que le pasa a los cristianos. ¿Cuánto lleva usted de cristiano? Piénselo ahí nomás, ya se ubicó. ¿Cuánto lleva intentando ser un buen cristiano? ¿Cuánto lleva intentando vencer eso mismo, no? Lo que hay que convencer, ¿no? Lo que hay que convencer. ¿Cuánto lleva tratando de vencer ese genio? Ese mal genio. ¿Cuánto lleva tratando de vencer ese egoísmo? ¿Cuánto lleva tratando de vencer esos impulsos que le afloran? ¿Cuánto lleva? ¿Y ha tenido victoria? ¿Ha ganado? Y entonces allí es donde nosotros nos equivocamos. Porque la Biblia me lo está diciendo con toda claridad. Mire ese versículo, escríbalo y póngalo cuando usted se despierte, lo primero que vea sea ese versículo frente a su cara, frente a la cama ahí. Para que comience ese día diciendo, yo como Juan Carlos Castaño, como ser humano, no me sujeto a la ley de Dios. Y aunque yo quiera, ¿qué pasa? No puedo. Aunque yo quiera, no puedo. Entonces, ¿cómo voy a empezar el día? ¿Ya como un fracasado? No. Ahí es donde tengo que tomar los principios de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me está diciendo, a usted Dios no quiere mejorarlo. A usted Dios no quiere perfeccionarlo en su carne. A usted Dios lo mandó a que se vea en la cruz muerto para que Cristo pueda manifestarse a través de usted. Entonces donde le dice, no es cuestión de mejorar su naturaleza porque usted ya es así. La única manera de mejorar su naturaleza es el día cuando Cristo lo levante y ese cuerpo sea transformado en un cuerpo glorioso. Hasta ese día no va a pasar nada con ese cuerpo. ¿Lo entendemos? Entonces Dios dice, yo no estoy en pro de mejorarlo a usted. Lo que hice fue darle a mi hijo a través del Espíritu Santo para que la voluntad mía, que la cumple perfectamente en mi Hijo Jesucristo, Él pueda seguir viviendo esa voluntad mía a través de cada uno de ustedes. Entonces el Padre sigue teniendo una voluntad, pero esa voluntad se cumple perfectamente en Jesucristo. Entonces ahora es Jesucristo
morando en nosotros mediante el Espíritu Santo y Él manifestando esa vida a través de cada uno de nosotros. Y eso marca una diferencia tremenda en la manera de vivir la vida cristiana. Por eso la segunda característica es que la vida cristiana que Dios dispuso para nosotros, la segunda característica de una vida cristiana de victoria es que es un don. Es un don y no es una recompensa. Es un don, no es una recompensa. ¿Y qué es un don? Un don es un regalo. ¿Y qué es lo que tenemos que tener nosotros bien claro en nuestro entendimiento? ¿Qué es lo que tenemos que llevar bien claro en nuestro corazón? La vida cristiana de victoria en cuanto a lo que no debemos hacer y en cuanto a lo que sí debemos hacer, es un don dado por Dios. Váyase conmigo a 1 Corintios 15, 57 para que veamos esa gran verdad allí. 1 Corintios 15, 57. Póngale cuidado a lo que dice el texto. ¿Ya lo apuntó? Amén. Cuando uno recibe algo, cuando logran algo por uno, es que uno da gracias. Si yo no he recibido un favor, ¿para qué doy gracias? Me hacen un favor, agradezco. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Agradezcámosle a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Entonces dice, dele gracias a Dios. No tiene usted que mirarse al espejo y decirse, che, eres formidable. Llegan los pecados y los vencé con una elegancia. O no tienes que decirte a ti mismo mirando al espejo, che, eres formidable. No hay deseo de Dios que tú no cumplas. No hay deseo de Dios que tú pases por alto, todo lo cumples. Y todo lo que Dios no quiere que tú hagas, tú eres victorioso. Mirándose al espejo, no, usted no puede darse las gracias a sí mismo. Porque lo que usted experimenta en su naturaleza es derrota, es fracaso. En los últimos 200 años que lleva de vida cristiana, ¿cuántas veces ha fracasado en lo que ha intentado? En los últimos 200 años que lleva de vida cristiana. ¿Sí o no? ¿Lo hemos vivido? Dígamelo a mí. Vaya. Y dice, más gracias sean dadas a Dios. Bendito nuestro Señor. Que nos da, ¿qué? ¿Qué es lo que está diciendo ese versículo? Que Dios es el que, ¿qué? Y está hablando de dar. Está dando de dádiva. Está hablando de don. Está hablando de regalo. La victoria, ¿qué es? Es un regalo. Y cuando es un regalo, ¿qué pasa? ¿Usted lo logró o fue que se lo ganó o se lo dieron de pura misericordia? Entonces dice que nos da la victoria por medio de ¿quién? Pero ¿cómo así que por medio de Cristo? Bueno, porque ya tenemos claro, el espíritu humano está unido al espíritu de Cristo cuando nace de nuevo. Amén. Entonces la obra de Cristo en nosotros se manifiesta por medio del Espíritu Santo a través de nuestro espíritu. Gloria sea al Señor. Amén. Le quiero un aplauso al Señor. Yo le invito a que le den un aplauso porque es Dios el que nos da la victoria. Aleluya, gloria sea su nombre. Mis amados, nos vienen hablando de la gracia todo el tiempo y está muy bien la gracia de Dios para la salvación. Pero nosotros nos convertimos al cristianismo y entonces pensamos que la vida de victoria, la vida de salvación es por gracia. ¿Cuántos creen que son salvos por gracia? Amén. Comenzamos la vida cristiana por fe. Amén. Por fe. Por fe somos.
pero queremos vivir la vida cristiana por las obras. Comenzamos la vida cristiana por la fe, creyendo en el Señor Jesús. Pero continuamos con ese pensamiento. En primer lugar, nosotros creemos que no somos tan malos del todo. Y como no somos tan malos, entonces hay cosas buenas que hacemos que agradan a Dios. Pero estamos hablando de cosas buenas en nuestra naturaleza humana. Y yo vuelvo otra vez al principio bíblico. Si el Señor determinó llevar a la cruz o llevarme a la cruz, es porque hay algo en mí que a Él le pueda agradar. Hay algo en mí. Si hay algo en mí que sea perfecto, si hay algo en mí que pueda agradar a Dios de manera perfecta como Él quiere, ¿por qué me manda a la cruz? ¿Por qué me manda a morir con Cristo? Nos manda a morir por Cristo es exactamente porque lo que es de la carne, ¿qué pasa? ¿Qué dijo el Señor Jesús de la carne? Lo que es nacido de la carne, lo que es nacido de la carne no es divino. Y al no ser divino, no cumple los requisitos de perfección que Dios tiene, que Dios exige para que usted y yo podamos hacer algo que a Él le agrade. Y es lo más triste, por eso dice en Isaías 64:6, dice que nuestras justicias son como ¿qué? Como trapos de inmundicia, nuestras justicias, es decir, lo buenito que hacemos. Entonces, ¿qué será de lo malito que hacemos? Entonces nos convencemos de algo, de Romanos 8:7. El cristiano que va a caminar en victoria se convence primero con esta cita de Romanos 8:7. ¿Qué fue lo que dijo? Que la carne, que mi carne no se sujeta a la ley de Dios. Se le volvieron a colocar el chancuco ahí. No se sujeta a la ley de Dios. Y metas eso en la cabeza, hermano, en el nombre del Señor, que eso le quede pero anclado con una puntilla de 4 pulgadas aquí, todo el centro. Tampoco puede. Y entonces la obra de Dios a los que no podemos, ¿y cuántos no pueden? Entonces la obra de Dios para los que no podemos puede darnos a Cristo. Y dándonos a Cristo es para que Él sea nuestra victoria. Y para que a través de Jesucristo nosotros podamos presentarnos ante Dios como olor fragante, solo a través de Jesús. Pero además de eso, Cristo a través de nosotros pueda manifestar la voluntad del Padre cumplida. Amén. Entonces, mis amados, esto no es una recompensa. La victoria, mire lo que dice en Primera de Corintios, ahí el versículo 56, ahí donde estábamos, Primera de Corintios 56, 15:56, sí. Gracias. Primera de Corintios 15:56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado, en otras palabras, el pecado introduce la muerte. Amén. El poder del pecado, ¿cuál es? La ley. Es decir, la ley resalta el pecado. ¿Cómo funciona esto? Según este versículo. La ley es la que muestra cuán pecadores somos. Porque conociendo la ley, y por eso hablaba, hay unos mandamientos de lo que Dios no quiere que hagamos, y hay unos mandamientos de lo que Dios sí quiere que hagamos, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a la ley, a aplicar la ley en nuestras fuerzas, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Que lo que hace la ley es mostrar lo pecador que soy, que no puedo. Y cada vez que me meto a cumplir la ley, entonces termino en la misma situación, no pude vencer. Hay cositas que hacemos que son buenas, que son como bonitas, pero aparte de Cristo no hay nada que el Padre pueda recibir de nosotros, porque somos naturaleza humana y en nosotros no hay perfección. Entonces
dice la palabra del Señor, está hablando que el aguijón del pecado es la muerte y que el aguijón de la muerte, perdón, es el pecado, es decir, que lo que le da como el veneno a la muerte es el pecado. Entonces, el poder del pecado es la ley. Mire que ahí se completa el versículo 57 que ya leímos. Más gracias sean dadas a Dios que nos da, otra vez, que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Por eso decíamos al principio de esta serie, el día que la introduje, enfatizaba esto: la victoria no es algo, la victoria no es un asunto que yo manejo, la victoria es una persona, la victoria es Cristo en nosotros, la victoria es Cristo viviendo su vida a través de nosotros. La redención, la salvación que Dios preparó para nosotros es una salvación completa, porque el Señor sabía que después de salvarnos, nuestra naturaleza seguiría viva y no íbamos a poder vivir para la gloria de su nombre. Entonces el Señor diseñó el plan perfecto, el plan de sabiduría, pues como ellos son incapaces, primero porque son seres humanos, segundo, son una serie humana ya contaminada, no van a producir nada que pueda agradarme a mí. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Los voy a purificar, los voy a santificar por la sangre de mi Hijo, y cuando estén santificados les voy a dar mi Espíritu Santo para que sea mi Espíritu el que obre a través de ellos y manifieste la vida de Cristo. ¿Me hago entender? Entonces, el plan perfecto de Dios siempre fue, lo decía hace unos días atrás, el plan perfecto de Dios siempre fue habitar dentro de nosotros. El plan perfecto del Padre fue habitar siempre dentro. ¿Cómo? Mediante nuestro espíritu. Entonces, ¿qué es un don? Un regalo. ¿Qué es una recompensa? Algo que usted consiguió por su propio esfuerzo. ¿La salvación es un don? ¿La salvación es un don o una recompensa? La salvación es un don. Nos dio a Cristo. ¿Y la victoria es un don o es una recompensa? ¿La victoria es un don o es una recompensa? La victoria es un don. La victoria es una persona. La victoria es Cristo en nosotros. La victoria es Cristo en nosotros, mis amados. Entonces, tenemos la segunda característica de la vida de victoria. Primero, que Dios no quiere mejorarlo a usted. Él le dio a Cristo para intercambiar la vida de Cristo por la suya. Primero. Y segundo, que usted esta vida no la puede ganar o conseguir con sus propios esfuerzos. Que esta vida es un don de Dios. Entonces, estaba yo meditando en esto y llegaba a la conclusión: uno como cristiano debería de recibir a Jesús en dos momentos especiales. Primero, lo recibo o lo reconozco como mi Salvador personal. Pero segundo, debo de recibirlo y reconocerlo y confesarlo como mi victoria. Como mi victoria. Y cuando me despierto en la mañana y recuerdo, esta naturaleza humana no se sujeta a la ley de Dios y por más que yo me esfuerce no puede, entonces no voy a intentar yo vencer, sino que voy a pedirle a Cristo que tome el primer lugar Él. Y le voy a decir al Señor Jesús que tome el centro. ¿Sabe cuál es el centro de su esencia? El centro de su humanidad. La parte más vital a la hora de hacer la voluntad de Dios, la voluntad en su alma. Porque usted puede saber mucha Biblia y sus emociones pueden saltar de alegría en un momento dado, adorando o alabando. Pero ¿sabe qué es lo que realmente manifiesta que usted se sujeta a Dios? Rendirle la voluntad. Rendirle la voluntad. Entonces, lo que hacemos
nosotros es, Señor, yo no voy a intentarlo, porque pretender vivir este día en victoria para la gloria de tu nombre, mis fuerzas, ya por tu palabra tú me has dicho, no se puede. Y tengo una sola opción, que Cristo tome el lugar en mi voluntad. Y le rindo mi voluntad, y le rindo mi entendimiento, y le rindo mis emociones, para que Él sea el que gobierne. Y le pido al Señor Jesús, mediante el Espíritu Santo, manifiesta tu presencia, manifiesta tu gloria. Y el Señor va a tomar su lugar. Y lo que era imposible de derrotar, no lo derroto yo, lo derrota el Señor. Amén. Lo que era imposible de hacer, ya no lo hago yo. ¿Quién lo hace? Lo hace Cristo por medio de mí. Amén. Y esa es la vida que el Señor quiere que nosotros crezcamos en vivir. Vamos a colocarnos en pie, mis amados. Dios es bueno, mis amados. Dios es maravilloso. Es sabio. Es sabio. Yo me sorprendo, el plan de Dios, todo tan perfecto, todo tan... Y yo les hablaba a ustedes la otra vez de los 3 árboles. Y Dios quería que comiéramos del fruto del árbol de la vida, que es Cristo mismo. Y ese plan nunca cambió y sigue siendo el mismo plan de hoy en día. Por medio de la fe, hoy participamos de la gloriosa presencia de Cristo en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y entonces el plan de Dios se cumplió. Cierre sus ojitos un momentico allí. El plan del Padre se cumplió. Se cumple en usted y se cumple en mí, se cumple en todo aquel que ha rendido su vida a Jesús como su Salvador. Pero el plan de Dios no quedó ahí solamente. Porque Él sabía que nosotros como seres humanos íbamos a tratar de vivir una vida imposible de vivir. Una vida de acuerdo a los parámetros celestiales, de acuerdo a los parámetros divinos. Una vida que realmente tiene que ser celestial para poderla vivir. Y entonces en su plan estaba morar con nosotros. Por eso nosotros tenemos que reconocer, Jesucristo es mi Salvador. Ahora Jesucristo es mi Señor. Es Señor en mi vida. Es Señor en mi vida. Y yo me rindo completamente a Él. Y me reconozco incapaz de vivir la vida que Él vivió. Y reconozco que Cristo mismo en la condición de hombre fue lleno del Espíritu Santo para poder vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. Hoy, al igual que Jesús, yo necesito que Él tome el lugar central en mí. No solamente mi entendimiento, no solamente mis emociones, sino mi voluntad. Te recibo, amado Señor Jesús, te recibo como mi victoria. Te recibo como mi victoria. Mi victoria eres tú, Señor. Mi victoria eres tú. Gracias, amado Jesús. En tu nombre, amén. Y amén. El Señor les bendice, mis amados hermanos.